Toda la ley que da el funcionamiento, que rige el funcionamiento del Ministerio de Salud está desfasada. Eso definitivamente no va acorde a la nueva aplicación de la medicina en estos tiempos, y eso hace que nosotros seamos ineficientes o estemos atados a una realidad que no permite que la celeridad se dé, y por supuesto que la atención vaya con base a la nueva evidencia científica. Y esto prácticamente tendría que desarmarse el marco jurídico que ha estado por años en el sistema de salud. Ese es el ministro de Salud, Francisco Alaví, el 18 de agosto, explicando a la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente la propuesta del presidente Bukele sobre la ley de creación de la Red Nacional de Hospitales. Apenas 5 días después, sin consultar a expertos, los diputados oficialistas aprobaron eso: desarmar el marco jurídico de un sistema de salud que enfrenta una crisis de abastecimiento de medicinas desde el año pasado. 4 artículos de la nueva ley encienden las alarmas entre el personal sanitario, porque abre la puerta a la privatización de los servicios y por el riesgo de que la normativa se convierta en un mecanismo de control sobre los trabajadores de la salud. Bienvenidos al resumen del Faro Audio, un podcast con los temas más importantes de la semana. Soy Graciela Barrera. Hoy es 30 de agosto. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. La ley dice que la Red Nacional de Hospitales busca establecer una nueva red de centros de salud, aunque el país ya tiene una red de hospitales públicos, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la red de centros de Fosalud, como parte del Sistema Nacional Integrado de Salud creado en 2019. La Red Nacional de Hospitales tendrá la capacidad de administrar sus recursos, tomar decisiones y actuar legalmente sin depender de forma directa del Ministerio de Salud u otra institución central. El presidente de la República controla toda la junta directiva de la Red Nacional de Hospitales, que está formada por el ministro de Salud, un presidente y un director nombrados por el presidente, representantes de la Dirección Nacional de Obras Municipales y de la Dirección Nacional de Compras Públicas, cuyos directores también son nombrados por el presidente. El primer hospital integrado a la red es el Hospital Nacional Especializado Rosales. Alaví aseguró que la anterior ley de hospitales y clínicas está desfasada, lo que según él impide que los médicos trabajen con rapidez y utilicen los tratamientos más modernos y efectivos. Pero el personal de salud considera que la nueva ley no soluciona el problema. Con esta ley no estamos cambiando absolutamente nada de los problemas de los retrasos y de la falta de los medicamentos que hemos tenido a la fecha. Él es Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSSTE, conocido como Simetriz. Desde 2024, el sindicato ha denunciado lo que ocurre en el Seguro Social. No hay medicamentos, la suspensión de la alimentación en algunos hospitales, 1.800 cirugías atrasadas hasta febrero de este año y la renuncia de 250 especialistas que deciden marcharse por la sobrecarga laboral. Si quieren conocer más, tenemos un episodio completo sobre la crisis en el Seguro Social de El Salvador en El Faro Audio. Aguirre dice que crear una red nacional de hospitales es innecesario cuando ya existe el Seguro Social y que genera nuevas preocupaciones. Iván Solano, presidente del Colegio Médico de El Salvador, nos habló sobre la concentración del poder en el Ejecutivo y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. Al leer el artículo 1 de la ley nos damos cuenta que este nuevo ente no dependerá del MINSAL, sino que directamente de la Presidencia de la República. Es el mismo hecho que al escapar del control
de las compras públicas, la ley de compras públicas y regulación sanitaria, la Red Nacional de Hospitales entra una zona gris jurídica, lo cual abre no una calle vecinal, sino que una pista de una autopista de 8 carriles para que se produzcan actos de corrupción. Alaví insiste en que esta ley no privatiza la salud en el país, pero Aguirre señaló 4 artículos de la ley que preocupan porque abren un camino a ello. El artículo 3 habla de otorgar concesiones, es decir, permite ceder algunos servicios a terceros según decidan las autoridades. Esta entidad lo pueda meter en Bitcoin, lo pueda meter en cualquier cosa, o sea, puede hacer inversión en cualquier cosa y que de las ganancias que le dé eso, ¿verdad? Lo va a meter en la red para que funcione en la red y para que mejore la situación de la red, o sea. Los artículos 17 y 18 dicen que la red podrá recibir dinero del Estado, de donaciones y cooperación internacional y de lo que genere por sus operaciones, aunque no aclara cómo una red de hospitales públicos puede generar ganancias. Además, no pagará impuestos y podrá invertir en bancos. El artículo 97 obliga a las instituciones públicas o privadas a brindar apoyo a la Red Nacional de Hospitales, cuando ésta lo pida de manera rápida y prioritaria, para que pueda cumplir sus objetivos sin retrasos. Pero no dice en qué situaciones, si pagará por esos servicios o si otorgará insumos para hacerlo. Esta no es la primera vez que el gobierno propone usar servicios privados sin detallar cómo se implementarán. En mayo, el gobierno capturó a empresarios del transporte público que supuestamente no pusieron a circular todos sus buses y microbuses un día después de que el presidente ofreciera transporte gratuito a todo el país por el cierre de la autopista de Los Chorros. Ese es un temor que ahora se traspasa al personal de salud. Las sanciones pueden ir desde la suspensión de la licencia, ¿verdad?, hasta ser reportado ante la fiscalía para ser procesado de forma penal. Entonces, realmente es bien complicada la situación. Entonces, con eso van a acabar, así es un mecanismo de control para tener a los compañeros amedrentados. Definitivamente ya no es una situación de profesionales, sino más bien de subalternos, pues, ¿verdad? Ya no es una cuestión de que yo voy a pensar bajo la lógica médica y voy a establecer protocolos y manejos bajo la lógica médica, sino que va a ser bajo la lógica política. El temor a sanciones no es vacío. Esta semana, la capitana Carla Trigueros, ministra de Educación, destituyó al director y subdirector del Instituto Técnico Industrial conocido como INTI, una escuela pública de educación media en San Salvador. El despido ocurrió después de que Bukele publicara en su cuenta un video de 2010 en el que los alumnos protestaron por la remoción del director. Bukele dijo que las escuelas eran centros de reclutamiento de pandillas. En otras noticias, la Asamblea Legislativa hizo un cambio clave en la Ley de Crimen Organizado. Aprobó una reforma que amplía 2 años más el plazo de la detención provisional de las personas capturadas en el régimen de excepción. La organización Cristosal advirtió que una persona podría estar 5 años en prisión sin haber sido condenada, lo que constituye una pena anticipada. ¿Qué pasaría si no hacemos esta reforma? Al vencerse estos 24 meses, cuando el decreto textualmente dice, porque ahí hay unos opositores celebrando diciendo de que ya están vencidos este decreto y que ya los jueces pueden dejar en libertad a los pandilleros. Ese es Caleb Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia. El fiscal general Rodolfo Delgado fue más lejos. Dijo que lo aprobado en 2023 había sido apenas un parche y que ahora hacía falta un marco permanente para procesar a lo que él llamó 88.750 pandilleros. Los jueces han liberado a miles de detenidos y expedientes consultados por El Faro muestran que muchos nunca tuvieron vínculos con pandillas. Aún así, el discurso oficial se repite una y otra vez, que las cárceles de Bukele están llenas de pandilleros. El régimen de excepción nació en marzo de 2022, después de un fin de semana con más de 80 homicidios. Una masacre que, según revelamos en El Faro, fue la consecuencia de la ruptura del pacto entre el gobierno y las pandillas. Hoy, 3 años y medio después, el régimen continúa.
Este septiembre entrará en vigor su prórroga número 42, que se extenderá hasta el 2 de octubre de 2025. Se llamaba Walter. Lo capturaron en abril de 2022 y 3 días después lo entregaron muerto. Tenía hematomas, tenía las muñecas casi cortadas por las esposas. Medicina legal habló de un trauma en el pecho. Su familia dice fue una golpiza. Walter fue la primera víctima mortal del régimen de excepción, el primero de cientos. Esa historia y lo que vino después la contamos en nuestro nuevo episodio. Le apretaron las esposas y casi le habían cortado las venas de las manos. Disponible en El Faro Audio, en elfaro.net, o puedes escuchar un episodio nuevo en nuestro canal de YouTube cada semana. La Policía Nacional Civil volvió a encabezar la lista de instituciones más denunciadas por violaciones a derechos humanos. Según el último informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, citado por la prensa gráfica, solo en el último año se registraron 788 denuncias y, desde que comenzó el gobierno de Bukele, el acumulado ya supera las 4.400. El documento no explica en qué consistieron esas violaciones ni qué pasó con cada caso. La PNC nació en 1992 para superar a los viejos cuerpos represivos como la Guardia Nacional, acusados de múltiples violaciones a los derechos humanos. 3 décadas después, la sucesora aparece como el símbolo de la continuidad de los abusos. Pese a estos informes, el senador estadounidense Ted Cruz visitó San Salvador esta semana y alabó a Bukele por sus innovadoras tácticas antiterrorismo para combatir a las pandillas. Dijo que lo que veía en el terreno es un éxito asombroso. El diario de hoy reporta que la GEO, la empresa pública que administra la energía geotérmica en El Salvador, ha gastado $4.2 millones en el proyecto Bitcoin City, una ciudad que no existe en la Unión. Bukele anunció el proyecto de una ciudad con rascacielos a orilla del mar en una lujosa fiesta privada de playa en noviembre de 2021. En mayo de 2022, Bukele mostró una maqueta dorada, hecha por el arquitecto mexicano Fernando Romero. Prometía ser un paraíso libre de impuestos para entusiastas de las criptomonedas. La ciudad se financiaría con la venta de bonos Bitcoin, que el gobierno tampoco puso en venta nunca. El diario de hoy señala que la GEO hizo un convenio con la sociedad Fernando Romero Enterprise y que reportaba la ejecución del 60% del proyecto hasta finales de 2022. Según el medio, la GEO también presupuestó $3.7 millones en actividad de investigación y desarrollo sobre la minería de Bitcoin. Como la ciudad no existe ni hay ninguna obra de infraestructura de Bitcoin en Conchagua, donde se proyectaba la construcción, no está claro en qué se usó el dinero. En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad resolvió que la Fiscalía no puede acusar penalmente a periodistas y columnistas del desaparecido medio El Periódico. La decisión es interpretada por un precedente clave para la libertad de prensa, en un país donde el fundador del periódico, José Rubén Zamora, permanece encarcelado desde 2022 por un caso de presunto lavado de dinero. El caso empezó en febrero de 2023, cuando la fiscal Cintia Monterroso pidió abrir una investigación contra 6 periodistas y 2 columnistas del periódico, alegando que sus artículos sobre los juicios de Zamora y las notas que señalaban a funcionarios en presuntos actos de corrupción pueden constituir obstrucción de la justicia. El juez Jimmy Bremer, señalado por Estados Unidos como un actor corrupto y antidemocrático, aceptó la petición. El caso pasó a un tribunal de imprenta y, tras años de apelación, llegó a la Sala de lo Constitucional, que desechó la intención de los fiscales de reabrir el caso. Según documentó Prensa Libre, los periodistas implicados en este proceso tuvieron que exiliarse. Aquí termina el episodio de hoy del resumen. Suscríbete al Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. El resumen es un podcast original del Faro Audio. El editor es Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.